Amados, buenos días para unos, buenas noches para otros. Hoy vamos a practicar la lección 338 de un curso de milagros, página 506, libro de ejercicios, y estamos en la segunda parte. Antes de dar inicio a nuestra práctica del día de hoy, vamos a pedir la intervención y la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe a comprender y a entender este pensamiento que nos da a practicar nuestro amado Maestro Jesús el día de hoy. Por favor, amado Espíritu Santo, te pido y te manifiestes en mi mente, en mis pensamientos, en mis palabras y en todo mi ser, para poder practicar, entender, comprender y discernir este pensamiento que nos da nuestro amado Maestro Jesús. Por favor, amado Espíritu Santo, ayúdame a entender y a comprender que solo mis pensamientos pueden afectarme. Ayúdame a comprender que solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Antes de dar inicio a nuestra práctica del día de hoy, vamos a leer el párrafo 4 del tema que es el ego para comprender mejor este pensamiento. Y nos dice: conocer la realidad significa no ver al ego ni sus pensamientos, sus obras, actos, sus leyes o creencias, sus sueños, esperanzas, así que conlleva a creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se le hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Pues aquí nos dice que conocer la realidad significa no ver al ego ni sus pensamientos, ni sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas. Así conlleva tampoco sus planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Acuérdense que creer en el ego realmente, el costo realmente pues es la muerte. El costo es vivir en el infierno, vivir en el miedo, vivir en el resentimiento, vivir en los pensamientos de ataque. Eso es el costo de creer en las leyes del ego. Entonces, acuérdense que el ego es un sistema de pensamiento ilusorio, es un sistema de pensamiento falso. Es ahí donde cuando la mente se divide, una parte de la mente es nuestra mente innata y la otra parte es la que está soñando. En ese sueño, pues, realmente está sumergida. Es allí donde ha hecho un mundo de falencias, de ilusiones, un mundo de miedo, de ataque, de terror y de muerte. Entonces, es lo que nos dice aquí. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se le hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Acuérdense que nosotros mismos nos crucificamos dependiendo qué sistema de pensamiento estamos manejando. Si estamos manejando ese sistema de pensamiento egoico, es ahí donde nos crucificamos, donde nos crucificamos y donde vivimos en el infierno, y pues eso nos lleva a la muerte realmente. Entonces, eso es lo que nos dice aquí acerca de ese párrafo. Y aquí en la lección 338 nos dice: solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Como estábamos leyendo en el párrafo 4 del tema del ego,
estamos leyendo que el sistema de pensamiento egoico es el que nos destruye, es el que nos hace vivir en miedo, en terror, en angustia, enfermedad, en pensamientos de ataque, de resentimiento, etc. Esos son los pensamientos que nos afectan. Nos dice, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Aquí no hay nada de que uno dice es que me hizo, me dijo, no. Son nuestros propios pensamientos los que nos atacan, nadie más. Entonces, es nuestra mente, realmente, dependiendo con el sistema de pensamiento que estemos manejando. Si es el pensamiento egoico, pues ahí es que nos estamos afectando. Si estamos manejando el sistema de pensamiento espiritual, nos estamos elevando, realmente estamos elevándonos. Entonces es por eso que nos dice, solo mis propios pensamientos pueden afectarme, solamente mis propios pensamientos me afectan. Pero veamos qué es lo que nos dice aquí en este tema. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora, cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz y de amor. Cuando nosotros estemos realmente viviendo bajo ese sistema de pensamiento egoico, bajo ese sistema de pensamiento del miedo, de la angustia, del resentimiento, de los pensamientos de dolor, de tristeza, inmediatamente acuérdense de reemplazarlos por uno de felicidad, por uno de amor, por uno de paz, por uno de dicha, etc. Acuérdense que esos pensamientos que estamos teniendo realmente o provienen del pasado o provienen del futuro. Entonces, si es un pensamiento de enfermedad y es del futuro, realmente, pues como para qué pensarlo si no se está dando. Simplemente hay que cambiarlo por un pensamiento de sanidad, por así decirlo, ¿no? Si es un pensamiento de miedo, pues hay que reemplazarlo con un pensamiento de amor. Pero como les digo, eso es realmente el sistema de pensamiento que estamos manejando. Realmente lo estamos manejando desde el pasado, desde el futuro, pero no es realmente, no es que alguien nos hace daño, que alguien nos ataca, que nos molesta. Somos nosotros los que nos adueñamos de los regalos ajenos. Esa es una cosa también. Entonces también es el sistema de pensamiento que nos ataca, porque nosotros nos adueñamos de los regalos y es ahí donde empezamos a guardar rencores, resentimientos, me dijo, me hizo, me trató, etcétera. Entonces realmente cuando esos regalos no nos pertenecen, realmente hay que desecharlos y cambiarlos por un pensamiento de amor, un pensamiento amoroso, por una oración, lo que quieran, pero necesitamos trabajar eso. Entonces, aquí la manera de contrarrestar esos pensamientos es vivir en el eterno presente y en presencia. Siempre necesitamos estar viviendo en el eterno presente y en presencia. Acuérdense que el pasado no existe, ni el futuro, solamente existe el presente y es progresivo. Es por eso que es presente, todo se vive en el presente. Si traes el pasado, lo traes al presente. Si traes el futuro, lo traes al presente. Todo lo estás viviendo aquí en el presente y todo lo estás viviendo en la mente, no en el cuerpo, en la mente. Y en la mente y en el sueño. Entonces, es por eso que nos dice aquí esto. Es por eso que nos dice, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Entonces, ¿de qué manera podemos, como les digo, contrarrestar esos pensamientos viviendo en el eterno presente y en la presencia? Ayer estábamos hablando que la expiación es lo que tenemos que trabajar todos los días. Cuando tenemos unos pensamientos de miedo, entrego la idea equivocada de que puedo sentir miedo a la expiación. Por favor, amado Espíritu Santo, ayúdame a ver la verdad
y la luz en este pensamiento, porque no lo comprendo, no lo entiendo, lo que sientan en ese momento, no lo comprendo, no lo entiendo, no entiendo nada de lo que veo, no entiendo nada pues de lo que siento. Amado Espíritu Santo, ayúdame a ver la luz y la verdad en esta situación. Debemos de entregar a la expiación primero el problema. Entrego a la expiación la idea equivocada de que puedo enfermar. Entrego a la expiación la idea equivocada de que puedo enfermar. Amado Espíritu Santo, ayúdame a ver la verdad y la luz en esta situación. Entonces aquí debemos de trabajar todo el tiempo en el presente y usar la expiación para nosotros mismos en ese momento, cuando vemos que tenemos pensamientos que nos están dañando. Es allí cuando nosotros, cuando nos están afectando, sabemos cuáles son realmente el sistema de pensamiento egoico y ahí los paramos, los entregamos y seguimos adelante. Por eso es que debemos entregar al Espíritu Santo, porque por sí solos no lo vamos a poder hacer, pero es por eso que se nos dio nuestro guía, que es el Espíritu Santo, que es el mediador entre nosotros y Dios. Entonces aquí en el párrafo 6, en el número 6 nos dice: se crucificó a sí mismo, sin embargo Dios planeó que su Hijo bien amado fuese remitido. Bueno, les leeré desde el párrafo 5 para que me comprendan mejor. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, Él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo, sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Nosotros nos crucificamos con esos pensamientos. Nosotros somos los que o vivimos en el cielo o vivimos en el infierno. Nosotros mismos nos crucificamos, nosotros mismos nos elevamos. Cuando nosotros nos elevamos es porque realmente nuestra mente está trabajando con el Espíritu Santo y tenemos un sistema de pensamiento espiritual. Pero cuando nosotros mismos estamos viviendo en el infierno, estamos viviendo en pensamientos que nos afectan y nos roban la paz, es porque estamos siguiendo ese pensamiento del ego. Entonces hay que entregar. En el número 2 nos dice: Padre mío, solo tu plan es infalible, todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y me llevarán a ninguna parte, y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu Hijo. Nosotros somos el Hijo de Dios realmente. Entonces, así como nuestro Padre nos dio nuestra mente, así como tenemos esa parte dividida, tenemos esa parte innata. Es allí donde podemos escuchar los pensamientos de Dios. Es allí donde tenemos los pensamientos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, en esa parte de la mente innata. Entonces, es aquí que nos dice más el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Bueno, pues acuérdense de leer el tema que es el ego, y recuerden de profundizar en este tema por la noche y por la mañana y traer ese pensamiento en su mente todo el día para que la vayamos sanando, para que la vayamos dirigiendo y para que regrese a su estado original y nosotros podamos despertar de este sueño. Bueno, pues muchas gracias por ser y por estar. Deseo que tengan un día y una noche de milagros y que Dios nos siga bendiciendo como hasta hoy día. Gracias.